El último tema del módulo es el uso de un último auxiliar, que es la palabra would. Como siempre, los auxiliares no necesariamente tienen una traducción específica, sino que nos ayudan a formar ciertas estructuras de oraciones o ciertas terminaciones que tendríamos en español. En particular, el auxiliar would sirve para añadir la terminación ría en español a los verbos. Entonces, por ejemplo, correr es run. Pero si yo quisiera hablar de que correría, entonces esto sería would run. ¿Sí? Como en hablar de yo correría si no tuviera la pierna rota, por ejemplo. ¿No? Esa forma verbal, los verbos que terminan en iría, comería, dormiría, soñaría, hablaría, leería, todos se forman en inglés utilizando el auxiliar would. Y para el uso del auxiliar would, pues tenemos una cierta estructura, que no es más que la estructura usual de las oraciones en inglés, ¿no? Siempre tenemos un sujeto, tenemos el auxiliar, que en este caso va a ser would, tenemos un verbo, que aquí es muy importante remarcar que el verbo tiene que ser infinitivo, y con infinitivo nos referimos a que no tiene ninguna terminación extra, como s, como ing, como ed a veces. Y también hay que cuidar que en infinitivo no sea un verbo irregular, como lo es el verbo to be. Porque el verbo to be, cuando lo conjugamos, y que ya no está en infinitivo, porque infinitivo significa que no está conjugado, no termina en s, no termina en ing, no siempre. Porque, por ejemplo, podemos tener am, is o are, que son conjugaciones del verbo to be, pero no necesariamente tienen estas terminaciones, pero no son infinitivos. Así que hay que tener cuidado con eso. Mi verbo siempre tiene que estar en infinitivo. Y pues claro, no tengo que tener ningún auxiliar adicional. O sea, si yo estoy aquí ya usando el would, yo no puedo usar un can, por ejemplo, yo no puedo usar un will, yo no puedo usar ninguna otra cosa que funcione como auxiliar que no sea el would. Claro, al final siempre tenemos nuestros complementos, que esos son opcionales y no importan realmente, ¿no? El propósito de estas oraciones y de los ejercicios que vamos a observar en el examen es determinar si una cierta oración está bien escrita de acuerdo al uso de would o si estamos cometiendo un error, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos en esta estructura para determinar si esto está bien o no. En esta primera oración, nosotros tenemos nuestro auxiliar, perdón, iniciamos con nuestro sujeto, que es she. Luego tenemos nuestro auxiliar, que es would. Y tenemos el verbo love, que notamos que love está en infinitivo, porque no termina en s, no termina en ed, no termina en ing. Así que está en infinitivo. Aquí estamos diciendo que a ella le encantaría ir a el cine, ¿no? Así que, pues bueno, aquí tenemos efectivamente la estructura correcta. Todo esto son los complementos. Así que esta oración está bien escrita. No hay nada más que hacer aquí, solo queremos determinar si están bien o están mal. Para la segunda hay que tener cuidado, porque en la segunda, iniciamos con nuestro sujeto, que es ellos. Continuamos con nuestro auxiliar, que es would. Y después aparece nuestro verbo, que es are. Aquí yo lo podría ver por dos lados, ¿no? Y ambos me llevarían a la conclusión de que la oración está mal escrita. Si yo veo el are como un auxiliar, que no debería en esta oración, pero si yo lo veo como un auxiliar, yo podría decir, ok, aquí hay un auxiliar y aquí hay otro. Entonces, esto está mal porque yo no puedo tener dos auxiliares, solamente puedo usar el would. Ahora, si yo no lo veo como auxiliar y lo veo como verbo, que es lo correcto en esta oración, yo me daría cuenta de que are no está en infinitivo. Are es una conjugación irregular del verbo be. Así que esta oración está incorrecta. Aquí estamos intentando decir que ellos estarían asustados si estuvieran solos en la noche, pero lo estamos escribiendo mal por el uso de ese are. Deberíamos aquí escribir el verbo infinitivo, que es be, para que estuviera bien. Ahora en esta. Aquí hay que tener cuidado porque parece que tenemos dos sujetos. Vamos a considerar la oración desde aquí. ¿Okay? Si yo considero que ese es mi sujeto, ese they, en lugar de esto primero de acá, pues yo puedo notar dos cosas. Aquí estamos teniendo un auxiliar adicional, que es el don't, y aparte nuestro auxiliar would. Nuestro verbo like, eso está bien, está en infinitivo,
Pero aquí estamos usando dos auxiliares, el don't y el would. Así que esta oración está incorrecta también. Ahora, aquí estamos diciendo que ellos creen que a ellos no les gustaría comprar una nueva casa. Este ellos creen también es realmente un complemento. Es un complemento que va al inicio, pero lo podemos ignorar y considerar la oración a partir de aquí, porque es donde tenemos esto de sujeto, auxiliar, aunque esté mal escrito, y verbo, ¿no? Pero bueno, esas dos están incorrectas. Y la última, vamos a ver que iniciamos con nuestro sujeto, luego tenemos nuestro auxiliar y continuamos con nuestro verbo. Pero en nuestro verbo hay algo incorrecto también porque está terminando en S. Eso significa que no está en infinitivo porque tiene una terminación S. Así que esta oración también estaría mal. Para que estuviese bien tendríamos que quitar esa S. Aquí estamos diciendo tú entenderías si tú prestaras atención. Entonces, pues esa oración también está incorrecta.